Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Habían pasado ya 2 años desde aquel fatídico evento en la Antártida, que se conoció como la expedición Carper Hayes. Aquel momento cambió para siempre la manera en que entendemos lo que puede existir más allá de los límites de la ciencia y la razón. El hallazgo que hizo esa expedición fue un ser alado, cuya forma y presencia impactaron hasta al más escéptico de los científicos. Un ser que pronto fue bautizado por sí mismo como Sariel. No era un nombre cualquiera, ni tampoco un apodo impuesto por los hombres, sino uno que parecía surgir de una conciencia propia, ajena a nuestro mundo. La mayoría de quienes llegaron a oír hablar de él, aunque fuera en susurros o de manera clandestina, coincidieron en una idea: se trataba de un ángel, no por fe o religión, sino por la imponente figura que exhibía, por su aura y por unos poderes que jamás antes se habían registrado en ninguna criatura conocida. Sin embargo, en los archivos oficiales y clasificados, Sariel fue colocado bajo una categoría muy particular y críptica: peligro biológico de nivel 0. Un código interno que significaba algo mucho más inquietante de lo que cualquiera fuera capaz de entender. No era solo una amenaza para la biología tal y como la conocemos, sino algo que desafiaba por completo toda lógica y comprensión científica. Era real, eso sí, pero inasible. Pese a los esfuerzos coordinados desde altas instancias por mantener todo bajo el más absoluto secreto, los rumores comenzaron a filtrarse. Fragmentos de grabaciones, testimonios dispersos y ciertos documentos que nunca debieron salir a la luz circularon en los círculos más reducidos de especialistas. Entre esos especialistas, sin que nadie nos pidiera opinión ni diera explicaciones, se formó un grupo selecto al que se nos convocó para una nueva misión relacionada con el hallazgo. Yo fui uno de esos convocados, sin saber bien qué esperar ni a qué nos enfrentaríamos esta vez. Fue en octubre del año siguiente, casi como si hubiera surgido de la nada, cuando recibimos una citación urgente para reunirnos en una instalación militar subterránea ubicada en Groenlandia. No era un lugar cualquiera. El acceso estaba restringido a niveles que ni siquiera la mayoría del personal militar podría superar. Allí, en una sala oscura iluminada apenas por la tenue luz de pantallas y equipos que parecían más propios de una película de ciencia ficción que de la realidad, nos esperaba el general Nathan Trevors. Él era el encargado de informarnos y mostrarnos el material que, hasta el día de hoy, me resulta difícil asimilar del todo. El general nos presentó imágenes térmicas que no tenían nada de convencional. Eran formas y movimientos que escapaban a la interpretación humana. Se registraban patrones de ondas y señales que no se correspondían con nada conocido, ni con máquinas ni con fenómenos naturales. Todo parecía indicar que estábamos frente a algo completamente distinto, pero lo más perturbador fueron los registros sísmicos. Estos mostraban estructuras subterráneas con una geometría repetitiva, exacta y matemática, que parecía construida con una precisión imposible, casi como si hubieran sido diseñadas por una inteligencia superior y alienígena. Lo que más nos impactó fue descubrir que no era un fenómeno aislado. Según los datos que nos compartió el general, las anomalías semejantes a Sariel estaban despertando en al menos 3 lugares diferentes y distantes del planeta. Y, lo más inquietante, todas al mismo tiempo. La sincronización sugería que no se trataba de incidentes fortuitos, sino de un evento coordinado, algo que aún no podíamos comprender. El peligro biológico de nivel 0 que antes habíamos pensado que era un caso único, ahora se multiplicaba y adquiría una dimensión global
que amenazaba con rebasar cualquier intento de control o explicación. En ese momento comprendí que la expedición Carper Hayes había sido apenas la punta del iceberg. Nos enfrentábamos a una realidad que desafiaría no solo a la ciencia, sino a nuestra concepción misma del mundo. Lo que hasta entonces parecía sacado de un mito o una leyenda antigua, ahora se presentaba ante nosotros con datos técnicos, evidencias visuales y la fría certeza de que no estábamos preparados para aquello. Lo que más me quedó grabado de esa reunión fue la sensación de estar siendo testigo de algo que desbordaba la capacidad humana para entenderlo, no solo por la naturaleza de los seres que emergían, sino por la indiferencia con la que se nos informó sobre el posible impacto de esas anomalías. La cuestión no era solo si se trataba de una amenaza, sino qué significaba para el futuro de la humanidad el despertar simultáneo de esos seres, y sobre todo, cómo podríamos actuar cuando ni siquiera sabíamos a qué clase de fuerza nos enfrentábamos. En retrospectiva, esa reunión fue el punto de partida para una cadena de sucesos que jamás se hicieron públicos. Un secreto dentro de otro secreto, una realidad oculta tras capas y capas de censura. Pero para nosotros, los convocados, el peso de ese conocimiento fue un lastre que llevamos desde entonces, sin que nadie más supiera siquiera de nuestra existencia, ni de la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo. La expedición Carper Hayes no solo reveló a Sariel, sino que abrió una puerta a un misterio mucho más profundo, uno que apenas comenzaba a desvelarse ante nuestros ojos. Y así, sin esperarlo ni comprender del todo la magnitud de la situación, nos convertimos en testigos de un despertar que podría cambiarlo todo, para siempre. Cuando nos dividieron para la nueva expedición, nos asignaron 3 equipos distintos, cada uno con un sector específico para explorar y estudiar las anomalías recién detectadas. A mí me tocó el sector Epsilon 7, un área al sureste del continente antártico que parecía tener propiedades inusuales desde el primer momento en que pusimos un pie en ella. El hielo, lejos de comportarse como el hielo normal que todos conocemos, respondía a ciertas frecuencias sónicas como si fuera un cristal líquido, vibrando y ondulando con una precisión que no parecía posible. Era como si el propio suelo estuviera vivo, reaccionando a señales que nosotros no entendíamos del todo. Al adentrarnos en el sector, y tras varios días de trabajo y análisis, hallamos una estructura subterránea que superaba toda lógica y explicación. No era una caverna natural ni una base construida por humanos. Se trataba de una cúpula perfecta, geométricamente impecable, cuyos ángulos y curvas desafiaban las leyes de la física tal y como las conocemos. No había herramienta ni maquinaria capaz de replicar algo así. El misterio que rodeaba esa construcción parecía mayor que el del propio hallazgo de Sariel. En el interior de esa cúpula, atrapada en una masa de hielo similar a la que había contenido a Sariel, encontramos otra criatura. Esta no era como la que todos recordábamos, ni en tamaño ni en presencia. Era más pequeña, con una apariencia delicada, casi frágil a primera vista, pero con una energía que hacía imposible que la subestimáramos. Tenía alas, sí, aunque menos imponentes y más etéreas, casi translúcidas. Pero lo más inquietante era el efecto que irradiaba sobre nuestro equipo. Los relojes se atrasaban o adelantaban sin explicación. Nuestras cámaras captaban imágenes distorsionadas, y lo peor, nuestra percepción del tiempo se alteraba de manera que no podíamos discernir con claridad los minutos o las horas. El tiempo mismo parecía doblarse y retorcerse alrededor de esa criatura. Mientras nuestro equipo se concentraba en estudiar esa entidad, supimos que el segundo equipo, liderado por la doctora Madsen, había hecho su propio descubrimiento. Encontraron una figura alada, como las que se describen en viejas escrituras, pero ésta tenía el rostro cubierto por una máscara orgánica, como si fuera un casco natural que ocultaba su verdadera identidad. La criatura parecía estar dormida,
o en algún estado suspendido que no lograban revertir. Sin embargo, su presencia no era menos inquietante que la de nuestro hallazgo. La máscara parecía formar parte de su piel, y sus alas, aunque inmóviles, transmitían una sensación de poder contenido y peligro latente. El tercer equipo, encabezado por un físico ruso llamado Dmitry Aleksenko, descubrió algo aún más extraño y difícil de explicar. Su hallazgo fue una figura sin alas, pero con extremidades extendidas de forma radial, como si fuera una estrella de mar humanoide, una forma que nunca antes habíamos visto en ninguna criatura viviente. Las vibraciones que emanaban de esa entidad producían visiones y alteraciones en la mente de quienes estaban cerca. Algunos miembros del equipo reportaron haber visto escenas de mundos desconocidos. Otros hablaron de sensaciones de trascendencia o de miedo absoluto. Las experiencias variaban, pero coincidían en que esa criatura no solo alteraba el espacio, sino también la mente. Cada una de estas entidades, sin importar cuán diferentes fueran en apariencia y efecto, estaba contenida en cápsulas de hielo cuya composición era idéntica a la que rodeaba a Zariel. Era como si una misma mano o inteligencia hubiera colocado a cada una en ese estado de suspensión, preservándolas para que despertaran en el momento preciso. A cada una se le asignó un nombre en clave para referirnos a ellas sin levantar sospechas o alarma. La criatura de nuestro equipo fue llamada Azrael. La descubierta por la doctora Madsen recibió el nombre de Uriel, y la extraña figura encontrada por Aleksenko fue nombrada Keter. Nunca se pronunció la palabra ángel entre nosotros. Era un término demasiado cargado, demasiado ligado a creencias y mitologías que queríamos dejar a un lado para concentrarnos en lo que realmente teníamos frente a nosotros. Seres con características que escapaban a cualquier clasificación científica conocida. Sin embargo, en el fondo, todos pensábamos lo mismo. Eran ángeles. No esos seres de luz y bondad idealizados por la religión, sino entidades poderosas, ancestrales, con un propósito que todavía desconocíamos, pero que sin duda tenía implicaciones más allá de nuestra comprensión. Lo que nos esperaba era una exploración mucho más profunda y compleja de lo que cualquiera podría imaginar. La presencia simultánea de estas entidades despertaba preguntas que no tenían respuestas sencillas. ¿Qué propósito tenían estas criaturas? ¿Por qué estaban enterradas bajo capas de hielo en los rincones más remotos de nuestro planeta? Y lo más inquietante, ¿qué sucedería cuando despertaran por completo? Nosotros, los miembros de los 3 equipos, nos convertimos en los primeros en décadas en enfrentar no solo un enigma científico, sino un misterio que desafiaba toda lógica y que parecía estar vivo, respirando bajo el hielo. El tiempo que permanecimos allí fue un continuo enfrentamiento con lo desconocido, con sensaciones y fenómenos que desafiaban la razón y la percepción misma. Había momentos en que parecía que el hielo no era hielo, sino un velo que cubría algo mucho más antiguo y poderoso de lo que la humanidad jamás había imaginado. Cada paso que dábamos dentro de esas cúpulas subterráneas era un paso hacia un territorio donde la ciencia no podía aún llevarnos. Solo nos quedaba observar, documentar y tratar de entender con las herramientas limitadas que teníamos a mano. Pero incluso así, sabíamos que la verdadera dimensión de lo que habíamos encontrado apenas comenzaba a emerger de ese hielo milenario. Aquella expedición no solo reforzó la idea de que el descubrimiento de Zariel era solo el principio, sino que nos colocó frente a un escenario que implicaba que el planeta estaba lleno de secretos dormidos, con fuerzas que podían cambiar la historia tal y como la conocemos. Y nosotros estábamos allí, obligados a ser testigos y guardianes de un conocimiento que debía permanecer oculto, hasta nuevo aviso. Fue entonces cuando comenzamos con nuestra labor. No solo se trataba de observar y catalogar, sino de entender, de conectar los puntos de un rompecabezas que parecía salirse de cualquier marco conocido. La tarea nos llevó rápidamente a revisar la investigación del arqueólogo,
que había sido desacreditado tras el primer incidente en la Antártida. Había algo en su trabajo que, hasta entonces, parecía imposible o ridículo para la comunidad científica oficial, pero ahora, ante lo que estábamos viviendo, cobraba un sentido inquietante y profundo. Revisé sus apuntes y los patrones simbólicos que documentó en diversas culturas antiguas. Me sorprendió comprobar cómo esos símbolos, esas representaciones de seres alados y guardianes celestes, coincidían con las anomalías que nosotros estábamos empezando a entender. No era un mero capricho de la imaginación humana o una interpretación mística sin fundamento. Los relatos de los devas en la tradición hindú, las figuras de los Anunnaki en la mitología sumeria y hasta las aterradoras representaciones de los Tzitzimime en las culturas mesoamericanas, todas convergían en una idea similar: seres celestiales que habían sido castigados o enviados a un estado de letargo profundo bajo la tierra, esperando el momento del reinicio del mundo. Aquella frase, reinicio del mundo, resonaba en nuestra mente con una fuerza extraña, como si esos relatos antiguos, que muchos consideraban mitos, fueran en realidad advertencias o crónicas veladas de algo que estaba sucediendo ahora, en nuestro tiempo. Nos sumergimos entonces en el estudio de textos antiguos, y uno en particular sobresalía: el Libro de Enoc. El Libro de Enoc, un texto apócrifo que desde tiempos inmemoriales había sido marginado y olvidado por las doctrinas oficiales, hablaba con una claridad escalofriante sobre estos seres. Narraba la llegada de ángeles caídos que descendieron a la tierra, que enseñaron a los humanos secretos prohibidos y que, tras corromperse, fueron castigados y aprisionados en prisiones subterráneas, esperando el momento en que despertaran para traer el fin o la renovación del mundo. Los detalles que contenía ese libro parecían responder a muchas de las preguntas que surgían en nuestro equipo. No eran simples leyendas, sino registros cifrados de una realidad que la historia había tratado de ocultar. Sin embargo, lo más desconcertante no era solo ese vínculo con el pasado remoto, sino el presente inmediato. La ciencia moderna no sabía si los fenómenos que habíamos detectado y los ángeles que comenzaban a despertar lo hacían porque nosotros, con nuestras investigaciones y presencia, habíamos alterado algo, o si por el contrario, ya estaban en ese proceso desde antes, y nuestra llegada solo coincidió con un ciclo natural o una profecía que se estaba cumpliendo. Las señales que venían de las lecturas sísmicas, las ondas no humanas que captábamos y las alteraciones en el tiempo y el espacio que experimentábamos cerca de esos seres parecían indicar que algo estaba cambiando en la estructura misma del planeta. Era posible que estas entidades hubieran estado dormidas por milenios, pero con un reloj interno que marcaba el momento preciso para despertar. ¿Y si ese momento había llegado, qué consecuencias tendría para la humanidad? Estas preguntas eran imposibles de responder con certeza. Los científicos del equipo debatían si debíamos seguir profundizando o, por el contrario, retroceder antes de que el conocimiento que estábamos acumulando nos sobrepasara. Pero el interés y la responsabilidad que sentíamos nos obligaban a continuar. No solo estábamos ante un descubrimiento que podría cambiar la historia, sino frente a una amenaza o una oportunidad que ninguno de nosotros terminaba de entender. A medida que avanzábamos, se hizo evidente que el despertar de estos seres no era un fenómeno aislado ni casual. Todo apuntaba a un patrón global, un movimiento que involucraba fuerzas antiguas y quizás desconocidas, relacionadas con el equilibrio del planeta y del universo. Cada hallazgo arqueológico, cada símbolo, cada historia olvidada, parecía ser una pieza de un mosaico mayor que estábamos destinados a descifrar. Era difícil imaginar el alcance real de lo que enfrentábamos, pero había algo claro: el pasado y el presente se entrelazaban de formas que jamás habíamos sospechado, y nuestro papel era ser los testigos, o quizás los guardianes,
de esa transición inevitable. En el momento en que intentábamos ser más discretos, recibimos un informe del equipo de Alexenko que nos impactó profundamente. El tercero de los seres, Keter, había despertado. Según el registro posterior al que tuve acceso, los científicos mencionaron lo siguiente: no hubo advertencia previa, ninguna señal predecible en nuestras lecturas, ningún cambio detectable en los sensores que rodeaban su cápsula. Sucedió al amanecer, durante una jornada en la que habíamos recibido órdenes de pausar los experimentos de estimulación sónica. Los equipos estaban en modo pasivo, limitándose a registrar datos, sin intervención. Entonces, el hielo que lo contenía comenzó a vibrar con una resonancia tan fina que apenas podía distinguirse del zumbido de fondo del lugar. Pero lo que ocurrió después fue inconfundible. El hielo no se quebró, no estalló ni se derritió. Se abrió, como si respondiera a una orden silenciosa. Se desplegó en líneas rectas que seguían un patrón geométrico imposible de replicar por cualquier ingeniería humana. La criatura que emergió no caminó ni voló, flotó, suspendida por su propia fuerza, como si la gravedad no tuviera dominio sobre ella. Keter era alto, delgado, completamente desnudo, pero carente de cualquier trazo humano reconocible. Su piel era traslúcida, recorrida por pulsos de luz que subían y bajaban en intervalos rítmicos. Tenía múltiples extremidades que se replegaban como pétalos y un rostro incompleto, fragmentado, donde los ojos brillaban con un fulgor blanco azulado. Y entonces gritó. No fue un grito audible en el sentido clásico. Fue un sonido que no atravesó el aire, sino la médula espinal. Lo sentimos antes de escucharlo, como si nos hablaran desde dentro del cráneo, haciendo vibrar cada célula del cuerpo. Era gutural, sí, pero también era simétrico, vibratorio, orgánico y digital a la vez. En los siguientes 4 segundos, 5 satélites de reconocimiento orbital dejaron de transmitir. Uno de ellos pertenecía a la Agencia Espacial Europea, otro a los Estados Unidos, y los 3 restantes no figuraban en ningún registro público. Lo supimos porque, en la instalación, entró una alarma que no reconocíamos, un código rojo acompañado del mensaje ERELIM Protocol Activated. Nunca habíamos oído de él. Luego supimos que el protocolo ERELIM era una medida militar clasificada, diseñada para neutralizar inteligencias desconocidas que comprometan el equilibrio natural. Una red de misiles orbitales y cargas electromagnéticas de pulso dirigidas a zonas de alta anomalía. Nadie en la expedición civil fue consultado. Cuando preguntamos, el alto mando respondió con evasivas. Solo nos enteramos de su activación cuando ya había sido ejecutado, sin éxito. Keter no fue dañado. No reaccionó con agresión, pero los datos posteriores mostraron que, tras ese grito, la actividad de los otros 2 sitios donde reposaban las entidades comenzó a incrementarse. Al principio, pensamos que había sido un acto defensivo, que quizás el grito fue una respuesta a la amenaza, una forma de protegerse. Pero esa suposición no duró mucho. No. Lo que Keter había hecho era más profundo y más grave. No estaba defendiéndose, estaba llamando, tratando de despertar a los otros. En ese momento, aún no sabíamos si ese despertar era natural, un ciclo predeterminado, o si nuestra presencia había sido el catalizador. Pero una cosa quedó clara: no habíamos interrumpido nada, habíamos llegado tarde. Y entonces ocurrió. Ese mismo día, a miles de kilómetros al suroeste, en el Océano Índico, el 26 de diciembre de 2004, un sismo de magnitud 9.1 sacudió el lecho marino cerca de Sumatra. Lo supimos en tiempo real. Las pantallas en la sala de comunicaciones se llenaron de reportes, primero sísmicos, luego humanitarios. Un tsunami de dimensiones apocalípticas arrasó costas enteras en Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, India. Cientos de miles de muertos.
El pánico internacional no tardó en estallar, pero entre nosotros se instaló un silencio que no era de conmoción, era de certeza. No teníamos pruebas concluyentes, nadie las tenía, pero dentro del equipo, dentro de cada uno de nosotros, la relación era evidente. El grito de Kether había ocurrido minutos antes del terremoto. Una onda de activación había atravesado capas de roca, hielo, agua, hasta tocar lo que fuera que dormía bajo Sumatra. No sabíamos si fue la causa directa del desplazamiento tectónico, pero sí sabíamos que la coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Había algo allí abajo, otro como él, una prisión más profunda. Fue en ese punto que las autoridades comenzaron a comprender algo que Carper había intentado advertir desde el inicio, y que hasta ese momento había sido desestimado como lenguaje alegórico o perturbación psicológica post-contacto. No eran seres físicos, al menos no como los concebimos. No eran criaturas, ni entidades biológicas en el sentido estricto. Eran conciencia pura encerrada en forma, vigilantes, o catalizadores de ciclos cósmicos. Su despertar no se limitaba a lo biológico, afectaba el equilibrio mismo de la realidad material. Poco después del evento en el Océano Índico, recibimos una nueva notificación confidencial. Otro había despertado. Esta vez fue el ser que habíamos nombrado Uriel. El informe llegó sin detalles técnicos. Lo único que sabíamos es que, en presencia de los científicos liderados por la doctora Madsen, Uriel simplemente se despegó de la cápsula de hielo y comenzó a elevarse. Rompió la estructura sin emitir sonido. Su forma permaneció indistinta, fluctuando entre silueta alada y geometría variable. Salió de la base, atravesó la atmósfera sin dejar rastro de calor o turbulencia, y abandonó la Tierra. Eso fue todo. Uriel se fue. No hubo rastros en los radares, ningún sistema pudo seguirlo. Su ascenso fue limpio, sin dejar estela. Lo último que registraron las cámaras fue un destello, similar al reflejo de un sol distante, y luego, nada. Los colegas que presenciaron ese momento quedaron paralizados. Algunos hablaron de una sensación de rendición absoluta, como si hubieran sido testigos de algo que no estaba destinado a ser observado. Desde entonces, nuestras órdenes cambiaron. Ya no debíamos analizar, debíamos contener. Pero, ¿cómo se contiene algo que no obedece las leyes de este mundo? Kether permanecía inerte, como si su tarea hubiera terminado al emitir ese grito que nos partió la estructura interna del alma. Y en la tercera cápsula, donde reposaba Azrael, las pulsaciones de luz comenzaban a acelerarse. Fue en ese momento cuando todo ocurrió. Azrael no despertó con violencia, su hielo no se quebró, ni respondió a las alarmas sísmicas o electromagnéticas. Fue una flor abriéndose. Las paredes de su prisión simplemente se diluyeron, como si nunca hubieran sido sólidas, revelando un cuerpo sin peso, cubierto por membranas que se extendían y replegaban como un sistema respiratorio externo. La sala se desvaneció. Lo que veíamos a nuestro alrededor dejó de obedecer las leyes de la física. Azrael no nos miró, porque ya lo había hecho antes de nacer el tiempo. Y luego, simplemente se elevó, como Uriel, como si ese mundo no le interesara o le resultara irrelevante. Su ascenso no dejó rastro, no desplazó aire, solo dejó atrás la certeza de que nunca entendimos nada. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando Kether se replegó sobre sí mismo y se deshizo en una forma sin contorno, cuando Uriel y Azrael ya no estaban, que entendimos que no los habíamos despertado. Nunca estuvieron dormidos, solo estaban esperando. Y su partida no fue una huida ni una rendición, fue una continuidad, una línea que sigue su curso, aunque nosotros no la comprendamos. Desde entonces, la investigación se tornó más desesperada, más frenética. No porque creyéramos que podríamos traerlos de vuelta,
sino porque necesitábamos alguna forma de explicación. Revisamos los registros una y otra vez. Analizamos los datos sísmicos, las frecuencias sónicas, la composición del hielo y los registros bioenergéticos. Nada tenía sentido. Nada encajaba. Las fórmulas fallaban. Las teorías se derrumbaban. Fue entonces cuando algunos empezamos a mirar en otra dirección, no hacia el futuro, sino hacia el pasado, a los textos que la ciencia había descartado como mitología. Y lo más perturbador es que, desde aquel día, los registros globales comenzaron a mostrar un patrón. Al principio fue sutil, apenas una coincidencia estadística, pero pronto se volvió imposible de ignorar. Cada vez que detectábamos una señal similar a la que emitió Kether, cada vez que una anomalía de simetría perfecta aparecía en una lectura sónica o en un patrón térmico en los polos o en zonas de alta profundidad oceánica, ocurría algo catastrófico. En el año 2010, la señal fue detectada en el Pacífico. Días después, el terremoto en Haití mató a más de 200,000 personas. En el año 2011, otra alteración en el Atlántico coincidió con el desastre de Fukushima. Luego vino el terremoto en Nepal. Y más tarde, la erupción del Anak Krakatoa, siempre con la misma secuencia. Primero la señal, luego el desastre. Al principio creímos que era una consecuencia, una coincidencia sin relación causal directa. Pero tras cada nuevo evento, esa idea fue perdiendo sentido. Los libros apócrifos, irónicamente, ofrecían más respuestas que cualquier papel revisado por pares. No eran advertencias morales, eran advertencias cosmológicas. No estaban allí para enseñar ética. Estaban ahí para decirnos que, cada cierto tiempo, lo que llamamos realidad se recalibra, y que esos seres eran los guardianes del interruptor. Y entonces llegó la pregunta que nunca nos atrevimos a formular en voz alta, pero que todos llevábamos dentro. ¿Y si ese es su propósito? No salvarnos, no castigarnos, solo reiniciar, limpiar el tablero cuando las variables se desbocan. Tal vez no lo hacen por maldad, ni por justicia, sino por equilibrio. Tal vez, simplemente, ese es el mecanismo. Desde entonces, cada vez que una señal similar se detecta, el miedo no se instala en nuestros huesos como cuando uno teme fantasmas o presencias invisibles. Number es un miedo más antiguo, más vasto. Es el miedo de saber que somos apenas polvo flotando en un tablero que no entendemos, donde los verdaderos jugadores ya se han levantado y han dejado las piezas a la deriva. Y lo peor es que las piezas aún se mueven.